FM 89.1, Radio Universidad. Ayer contábamos acerca del primer año en que cumplió la línea 168 del INADI. Esto fue el lunes 1 de marzo, el día de la cero discriminación, un año del funcionamiento de esta línea. Y estuvimos contando extensamente el informe que han preparado, en donde se destaca la situación de discriminación que fue más denunciada, que se refiere a la discapacidad. Bueno, entre otros datos que fuimos dando. Pero para profundizar un poquito sobre este tema, estamos en comunicación con Demian Sellat. Él es el director de asistencia a la víctima del INADI y nos atiende muy amablemente aquí en esta tarde. ¿Qué tal, Demian? ¿Cómo estás? Mauro Jardón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. Un gusto, Bien, gracias bien. por atendernos. No, por favor. Bueno, primero felicitaciones por este primer año de la línea 168 que, según los números y los datos, ha evidenciado una situación de la que hacía falta, ¿no? Porque han aumentado las denuncias, año a año van aumentando y con esta línea han llegado a un récord, ¿no? No quiere decir que haya más discriminación, sino que se puede denunciar de otra manera, ¿no? Exacto, sí, estamos muy contentos porque la verdad que las parte de las reformas que iniciamos en el 2020 y bueno, que se implementaron con la línea abreviada que está cumpliendo un año, eran acercar un poco más al INADI a las personas que quieran hacer la denuncia y básicamente facilitar los canales por los cuales se puede hacer una denuncia y bueno, nada, viendo los números y los resultados, la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo que se hizo, porque se volvió a tener un nivel muy alto de consultas. Eso no significa, como vos decías recién, que haya más discriminación o menos, no sé, no están midiendo eso, sino que lo que mide es cómo la gente recurre al INADI o se identifica al INADI como posibilidad para solucionar su problema, ¿no? Sí, de hecho en el informe hay un gráfico muy elocuente que después del 2014-2015 hay una cantidad elevada de denuncias, arriba de 10.000 creo, y después del 2015 empieza a bajar y hay cerca de 5.000 hasta el 2019 y crece en el 2020. También la administración anterior, ¿qué fue lo que hizo durante la gestión en el INADI? Que no se generaban denuncias, no había una difusión. ¿Cómo fue? No, exacto, acá en el gráfico se ve como muy claro lo que pasó. Justo en el 2015 hubo una mudanza, se estuvo mucho tiempo cerrado el instituto y después, los 4 años del macrismo, se dio la prioridad que era el INADI en el macrismo, que era nula, básicamente. También como respondiendo a una política también que responde a una ideología, donde no se le dio la importancia que tiene un organismo nacional contra la discriminación, y se lo vació y se lo desfinanció, y estos números mostraban eso, básicamente, que nunca fue prioritario como una herramienta de política pública la lucha contra la discriminación. Nosotros cuando asumimos con la interventora Victoria Donda hubo un gran cambio de resultados. O sea, esto no es solo una mayor cantidad de denuncias, sino que también yo cada vez que veía las resoluciones pasadas de los casos de discriminación, el 75% de los casos eran rechazos o porque faltaban pruebas o porque no se había podido acreditar, y ahí lo que tuvimos que hacer fue un primer trabajo de actualizar los criterios, los estándares de pruebas que había aprobado la Corte Suprema en los últimos jurisprudencias, tomando esta idea de que es muy difícil probar un hecho de discriminación, probar la intención de discriminación, y entonces el derecho antidiscriminatorio ahora no requiere ese tipo de prueba, con unos indicios de que eso ha sucedido cuando se trata de algún grupo históricamente desaventajado, discriminado. La carga de probar que no ocurre esa discriminación está en el denunciado. Entonces empezamos a cambiar los criterios, hicimos capacitaciones y además actualizamos el servicio de atención telefónica, hicimos el número abreviado, pusimos en valor el
el área que atendía, las personas que atendían estaban en un lugar físico muy deteriorado, sucio, oscuro, y bueno, pasamos a la planta principal del instituto, hicimos un nuevo call center y además jerarquizamos la atención presencial, básicamente atención presencial y después telefónica, por eso tuvimos la pandemia en el medio, pero más allá de la pandemia pudimos seguir atendiendo y mostrando esto, que el INADI es un organismo que baja política pública en pos de la mayor igualdad social, y que bueno, que indigna frente a los casos de racismo, clasismo, discriminación contra la mujer, etcétera, ¿no? Y Demian, generalmente llama la víctima o alguien que presencia algún hecho de discriminación y lo denuncia. No, nosotros necesitamos que la denuncia la haga la víctima. Ajá. O sea, estos datos que publicamos acá son de consultas recibidas en la línea, que a la línea puede llamar cualquiera, Claro. que lo asesora sobre cómo hay que hacer una denuncia, si el caso da o no para hacer una denuncia de este tipo, o sea, cuál es el conflicto que existe. Y después, si la persona quiere, puede hacer una denuncia formal. Una vez que se hicieron todas estas denuncias, sino que estas son consultas. Claro. Y una vez que se inicia una denuncia formal, ahí se abre un expediente, se corre traslado para que conteste, cada parte da su versión, acompaña sus pruebas, y después se llega a un dictamen diciendo si lo que sucedió fue discriminatorio o no fue discriminatorio, ¿no? Pero eso ya es, a través de la denuncia se hace un trámite formal que bueno, eso no es este gráfico, ¿no? Ajá. ¿Y hay muchos que siguen ese curso? Digo, que llaman para hacer la consulta y después surge para hacer la denuncia. Sí. O sea, en términos cuantitativos, no hay una diferencia importante entre consultas y denuncias. Claro. Pero bueno, a esto es donde iban. La denuncia necesitamos que la haga la víctima. En general, la haga la víctima de por sí, porque nosotros somos un área de asistencia a la víctima de discriminación. Entonces necesitamos escuchar cuál es el relato de la víctima y que nos cuente ella lo que le pasó de primera mano. En caso de que sea, bueno, niños, menores de 16 o menores de 13. Menores de 13 necesitamos que lo hagan los padres, entre 13 y 16 lo puede hacer el niño o el adolescente por sí, con el acompañamiento de algún adulto, y después mayores de 16 ya lo pueden hacer por su cuenta, ¿no? Hay algo que necesitamos escuchar a la víctima, sí. Claro. Hay algo que me llama la atención, digo, no tenía el dato, que históricamente, al igual que lo marca este informe, el motivo más consultado o denunciado es la discapacidad, ¿no? Digo, la discriminación por discapacidad por encima de que uno podría creer en cuanto al racismo, tal vez, el odio de género o la diversidad, ¿no? Pero la discapacidad está en primer lugar, parecería, o por lo menos no me lo hubiera imaginado. ¿Esto siempre fue así? ¿O en el último tiempo es así, Demian? Sí, esto responde a distintos factores. Básicamente, el INADI trabajó mucho, durante muchos años, con las asociaciones y con los grupos de personas con discapacidad que saben que pueden recurrir al INADI. El INADI es una de las pocas líneas de atención estatales que cuenta con intérpretes para lengua de sordos, para la lengua LSA, el lenguaje de sordos de Argentina, la lengua de sordos de Argentina, y muchas personas sordas requieren la interpretación que hace el INADI. O sea, nosotros venimos trabajando hace muchos años con los grupos de las personas con discapacidad y saben que pueden recurrir, ya lo tienen como bastante internalizado, que pueden hacer este tipo de denuncia acá. Hay muchos otros grupos que también son muy discriminados. Esto que decías, por ejemplo, el racismo, uno de los ejes de nuestra gestión está apuntando a temas de
de racismo, pero muchas veces está más invisibilizada esta discriminación. Sí, total. Entonces no se termina de identificar, que sucede mucho más frecuentemente de lo que pensamos. Lo mismo con otro tipo de discriminaciones que también ocurren, pero que quizás las víctimas no lo sienten como una discriminación y que no saben que pueden recurrir al INADI para solucionar el conflicto. Sí, lo Por mismo. eso es que históricamente siempre estuvo en el primer lugar o en los primeros lugares el tema de la discapacidad. Ahí como que ya está bastante aceitado y se sabe que trabajamos bien estos temas, ¿no? Sí, ahora sí se comprende el porqué. Lo mismo que la violencia contra la mujer ocupando el último lugar en las consultas, porque no se dirigen generalmente al INADI por este tipo de conflicto, ¿no? Sí, o sea, en algún momento corté el listado es más largo, Sí. yo creo que puse los primeros 10 lugares. También hay muchos temas relacionados con género, no necesariamente de violencia de género, pero sí discriminación por razones de género, que está un poco más arriba. Lo cierto es que quizás contra la violencia contra mujeres, el 144 está muy instalado también, ¿no? Y quizás el primer llamado que hacen las personas es al 144 y no al 178, lo cual está bien. Nosotros en estos casos también podemos intervenir, podemos llegar a un dictamen diciendo si lo que ocurrió fue o no discriminación, pero quizás el 144 tiene otras herramientas, más la articulación con los poderes judiciales, con la fiscalía, y no tomar algún tipo de medida precautoria, ¿no? Que el INADI no tiene ese poder, no tiene esas facultades. Bien, reiteramos entonces, estamos charlando con Demián Sellat, él es director de asistencia a la víctima del INADI, de la línea 168, estamos hablando que cumplió un año y que funciona para recibir las denuncias con respecto a la discriminación, ¿no? Aquellos ¿cómo funciona, cómo es el mecanismo para que ustedes determinen si algo corresponde como una discriminación y que pueda llegar a ser denunciado, Demián? No, básicamente tiene que ser algún tipo de acto o hecho que perjudique a una persona en razón de su pertenencia a un grupo con especial protección. ¿A qué me refiero que esto es un grupo con especial protección? Ya sea que sea un grupo históricamente discriminado, ya sea por su raza, por su nacionalidad, no sé, estoy hablando de los afroargentinos o de los pueblos originarios, de los migrantes, también con migrantes tenemos un trabajo también bastante intenso, o por su orientación sexual o por su identidad de género. Cada vez que se produce algún tipo de discriminación por estos motivos, en contra de los grupos protegidos, ¿no? Por supuesto, se puede hacer la denuncia ante el INADI. Muchas veces esa denuncia también se coordina con otro tipo de denuncia, sea judicial o sea de otro tipo, y el dictamen del INADI le sirve como antecedente o como una opinión experta para el juzgado, para el juez, para que resuelva el caso. También tenemos como muchos casos de discriminación por aspecto físico, muchos casos de gordo-odio, que también se pueden denunciar ante el INADI cuando hay incumplimientos o se malos tratos en virtud de comentarios, en virtud del aspecto físico de la persona, o por la vestimenta, o por cualquier tipo de criterio prohibido. Bueno, se puede llamar al 168, ahí lo van a asesorar, le van a asesorar compañeros que son compañeros que vienen muchos de movimientos sociales, son en general personas que trabajaron mucho tiempo con víctimas de discriminación, y hay un diálogo empático, hay un diálogo donde se intenta acompañar a la persona a ver si se decide hacer la denuncia o no. Y en caso de que se decida, bueno, se hace todo este trámite que te contaba antes con las pruebas de un lado o del otro y el dictamen, ¿no? Bien, Demián. Te agradecemos mucho por este ratito que hayas charlado con nosotros y bueno, felicitaciones y a seguir laburando, que todavía falta, ¿no? Para dar vuelta a muchas cuestiones. La verdad que sí, uno de los objetivos del INADI es que
bueno, que en la sociedad haya menos discriminación o que cada vez que se produzca se pueda identificar y la persona pueda reflexionar y capacitarse para no hacerlo más. Muchas veces es por falta de reflexión, no de capacitación, de que no lo piensa dos veces. Si uno lo piensa dos veces, dice, bueno, la verdad que está tan mal lo que estoy haciendo. A eso es que apuntamos un poco a generar ese tipo de transformación. Bueno, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, un abrazo grande. No, hasta luego. Ahí estaba Demián Sellat, director de asistencia a la víctima del INADI, con años que se está cumpliendo la línea 168, muchas estadísticas, pero fundamentalmente el compromiso, ¿no?, para erradicar la discriminación tan difícil, pero bueno, en esa estamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.